bendiciones para todos. Dios te bendiga en este programa Salud Espiritual. Salud Espiritual. Aquí se da la palabra de Dios. La palabra dada por Dios. ¿Para qué? ¿Qué dice Oseas 6:8? Dice, mi pueblo perece por falta de conocimientos. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré de mi sacerdocio. O sea que tenemos que estar edificados por medio de la enseñanza de la palabra. Hay muchas herejías en el mundo entero. Dios es el que edifica, pero nosotros tenemos que esforzar en buscar, en aprender la palabra de Dios, en buscar. Dios es el que dirige. Entonces no podemos estar dirigidos por cualquier especie de enseñanza donde no va acorde a la palabra de Dios. Es Dios a través de su palabra. Y esta noche te traigo un mensaje muy especial, Jeremías 1:4. Jeremías 1:4 y Jeremías 1:18. Si este programa Salud Espiritual, busca tu Biblia, revisa. Vamos a ver qué dice en tu Biblia. Vamos a leer aquí rápidamente. Jeremías 1:4 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aleluya. Gracias, Señor, por esta palabra. Señor, bendice a todo mi pueblo. Bendice, Señor, a esta palabra que sale por mi boca, que sea para edificación de su pueblo, que no sea para contender, Señor, porque tú eres el que estás delante de mí como poderoso gigante, Señor. Señor, que no salga nada aquí que sea daño para las personas que estén viendo esta programación, Señor. Yo te pido, Señor, que pongas a mi lado ángeles celestiales alrededor de este lugar, delante de la cámara y detrás de las cámaras, Señor. Padre amado, Espíritu Santo, toma el control de lo que en esta noche se va a predicar aquí. En tu nombre, amén. Fíjense algo, mis amados hermanos. Jeremías, ¿qué significa Jeremías? Jeremías significa Jehová levanta. Jehová levanta. ¿Qué ves ahí? ¿Ves un vientre? Fue elegido Jeremías. ¿Quién era? Fue elegido como profeta antes que naciera. O sea, desde que estaba en la barriguita, ya Dios te conoce. Desde que estaba en la barriguita, yo no sabía que yo iba a predicar el evangelio. Yo lo menos que pensé en mi vida, que yo iba a ser instrumento en las manos del alfarero, que iba a ser una simple servidora. ¿Yo lo sabía? No, tú tampoco lo sabías. Nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Desde el vientre te conoce. Desde el vientre te conoce, al igual que Jeremías. Jeremías puso excusa. Señor, no, yo no, soy muy joven. Siempre le ponemos excusa a Dios. Yo, predicar el evangelio, ¿qué es eso? Me van a decir, esta doctora está loca. No. El Señor te pone y Él hace contigo lo que ya Él tiene pensado. Y mientras más tú te niegues, mientras más tú no busques de Él, más duro va a ser el proceso. Porque cuando Dios pone el ojo en ti desde el vientre como Jeremías, no hay nada que detenga su propósito en ti. Nada ni nadie va a detener ese propósito maravilloso que está en Dios en ti. Fíjate, Jeremías, antes que yo te formara en el seno de tu madre, Él te conoció. Entonces, ¿qué pasó con Jeremías? No tuvo familias, no tuvo amigos, sí, pero sí se refugió en Dios. Fue un hombre que era muy solo, fue un hombre que se le prohibió casarse. Imagínate todo lo que Dios le pidió a Jeremías. Mucho no intimidan con él, pero Jeremías, en medio de su soledad, en medio de ese proceso, él intimidó con Dios en todo momento. Yo quiero aprender en esta noche que tú aprendas unos principios. Un primer principio: ¿cuál es la excusa que tú le tienes para servir a Dios? Pero si Dios te conoce antes de la formación, si Dios sabes que tú fuiste escogido, llámese pastor, llámese evangelista, llámese maestro, así tú estés grabando para Dios, tú eres un escogido de Dios. Que tú te hagas el duro, que tú te hagas, no, que tú estás, yo estoy aquí grabando, eso no es conmigo, este es mi trabajo, está bien, pues ponte a creer. Sigue demorando la búsqueda del Señor, que Dios está ahí contigo. Dios va a tratar contigo porque no te va a soltar. Fíjate, Jeremías también se conoce a sí mismo. Es consciente de sus limitaciones, de su fragilidad. No es capaz no se ve capaz de hacer lo que Dios le pide. Él dice: Dios mío, mira lo que me estás pidiendo.
estoy muy joven. La llamada de Dios es exigente. Siempre Dios nos va a exigir. Dios lo quiere todo. Dios te quiere completico. Dios no quiere, ay no, yo un ratico en la iglesia y 70% en el mundo. No, Señor. Dios te saca del mundo. Estás en el mundo, pero no perteneces a Él. Por eso es que nuestro trabajo es exigente. Dios te pide tiempo completo. Dios no quiere pedacitos tuyos ni sobras tuyas. Dios te quiere 100% en la obra, 100% en el trabajo de Él, porque es para Él. Por eso ese es el segundo principio. ¿Te conoces a ti mismo? ¿Sabes lo que Dios quiere? ¿Reconoces tu debilidad? ¿Le entregaste tu debilidad a Dios? ¿Cuál es tu debilidad? El carácter. ¿Tienes un carácter fuerte? Ese es el mío. Yo estoy ahorita en la escuela de carácter. A mí me rasparon en una materia espiritual. Nunca me habían raspado en el mundo como médico. Estoy en la escuela de carácter. ¿Por qué? Porque quizás yo tengo mi carácter fuerte. He sido una mujer que he sido de un carácter muy fuerte y Dios siempre tengo que llevar ese carácter a la escuela. Esa es mi debilidad. ¿Cuál es la tuya? ¿Ah? ¿Tienes problemas con las mujeres? ¿Tienes problemas con el cigarro? ¿Tienes problemas con el chisme? ¿Tienes problemas con la murmuración? ¿Con la envidia? ¿Cuál es tu debilidad como hijo de Dios? Examínate. Pásate un rayo X así y que el Espíritu Santo te ministre en tu vida. La intención de Dios es levantarte. Ministerio de Jeremías duró 41 años. Fíjate, 41 años predicando. Siempre nos vamos a enfrentar con oposición, con obstáculos, con algo que esté en contra de lo que Dios ha puesto sobre nosotros. Pero Jeremías, como le dice en el capítulo 6 y 10, a los oídos que oyen con dificultad. Fíjate, ¿cómo anda usted? Le tocó profetizar en el caso de Jeremías, le tocó profetizar en el tiempo que el pueblo estaba en idolatría. El rey, existían los reyes de Judá y en este momento había problemas en ese tiempo. Jeremías le tocó profetizar en el tiempo donde el pueblo de Dios estaba en tiempo que había, a pesar de que Dios los había sacado, y los había bendecido al pueblo de Israel, volvió a entrar en pecado, volvió a desviar su mirada y es donde Dios llama a Jeremías, le dice: Jeremías, ven acá, anda a profetizar, dile a mi pueblo que se vuelva a mí, dile a mi pueblo que regrese a su amor. Y a pesar de todo, en tantos tiempos, Jeremías no tuvo ninguno que oyera la palabra de Dios. No evangelizó a nadie. No te entristezcas porque tú no evangelizas. Ninguno se convirtió. Hay gente que dice: no, que tú no eres evangelista nada porque cuando tú hiciste el llamado nadie vino y se hizo y se recibió a Cristo. Mentira. Entonces en Jeremías nadie se cambió y se volvió al Señor. ¿Y no era un hombre de Dios? Eso es mentira. Dios es el que hace. Usted predique, usted siembre, que Dios es el que se hace. Olvídese que si usted que le dicen que usted es evangelista y que nadie vino en la campaña porque nadie se convirtió y tú no hiciste nada. Claro que hiciste el trabajo. Haz el trabajo, que Dios se encarga de lo demás. No hagas caso de eso. Fíjate en Jeremías. Dios le responde a Jeremías: no es por tu edad lo que llamó, sino por la capacidad, sino porque ya te había escogido. No es que tú eres grande, no es que tú eres maravilloso, es porque te escogió. ¿De dónde te sacó Dios? De la droga. ¿Cuál es tu testimonio? Del adulterio. Todo eso, Dios te confronta y te dota. Esa es la única respuesta. Confrontación. El Señor asegura su presencia, su respaldo, que no quiere decir que no tendrás problemas. Por supuesto que vas a tener problemas, claro que sí. Pero Él sabe que no estará solo, como en el caso de Jeremías. Dotarlo, el Señor toca su boca. Dios tocó la boca de Jeremías y lo dotó, pone palabra en su boca. Es Él el que nos toca. Por eso que cuando uno está predicando en la iglesia y tú ves a la gente que está ahí quebrantada, es porque Él toca tu boca. Deja que tu boca sea tocada como Dios, como tocó a Jeremías. Fíjate, ¿para qué? Para que se cumpliera todo eso. Dios te capacita. Él quiere capacitarte para tu trabajo. Dios quiere capacitarte para tu matrimonio. Dios quiere capacitarte para tu relación con tu padre. Dios quiere capacitarte para todo. Recibe la bendición, como dice el profeta en 1:9. El Señor entonces le tocó la boca. Isaías fue tocado para ser purificado, 1:6-7. Ezequiel fue tocado para darle la palabra dulce como la miel.
Daniel fue tocado para ser fortalecido. Déjate tocar por el Señor. Deja que el Señor te toque. Ese es el cuarto principio. Pídele a Dios que toque tu boca. Pídele a Dios que toque tu boca para bendecirte. Pídele a Dios que toque tu boca para santificarte, para declarar, para predicar, para glorificar a Dios, para amar, para dar esperanza. Deja que Dios te toque. Jeremías nació en un hogar religioso en el reino de Judá. Su padre era Hilcia, que era un sacerdote. ¿Y qué pasó? Mira lo que ves en las imágenes. Familia vivía en un pueblo llamado Anator, lejos de Jerusalén. Se le prohibió casarse, como ya te lo dije. Él hizo el libro de Lamentaciones. Ese libro había una invasión babilónica y la destrucción de Jerusalén. Todos sabemos. Quiero darte rapidito un poquito de historia y quiero que veas las imágenes. Fíjate, Jeremías comenzó su ministerio cuando reinaba Josías. Tenía 22 años y profetizó durante 18 años. Josías muere en la lucha contra el faraón de Egipto y es cuando la nación cae en una mala situación. A partir de ese momento hay una época de inestabilidad. Imagínate, Jeremías amaba a Josías, pero él muere y lamentablemente cuando él muere, Jeremías incluso lamenta su muerte. A partir de ese momento hay una época de inestabilidad. Ahí viene la destrucción del templo. La ciudad de Jerusalén irá acompañada de la deportación babilónica. Esto es historia, tienes que saberlo. Isaías había hablado a Jerusalén que venían los asirios para destruirla. Jeremías quiso salvarla de Babilonia, pero no pudo. Nadie lo oyó. Y miren las imágenes. Había una situación internacional. Disputaban el mundo a Siria. Habían problemas políticos en ese tiempo. Babilonia, Egipto, desde hace 300 años Asiria con Nínive por la capital. Peleaban. El mundo estaba debilitado. Babilonia quería el control. Al sur del mismo valle se fortalecía. Egipto a 500 kilómetros. Era una guerra que había en el pueblo y ocurrió lo que Dios trataba de evitar. Mira las imágenes. Jeremías vio que todas esas tierras estaban en manos del siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y también las bestias del campo le había dado para que le sirvan. Eso era lo que Dios decía. Fíjate, yo he puesto las tierras, mira lo que dice Jeremías, sobre mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Quién lo permitió? Dios. Dios es el que permite todo. Entonces cuando Jeremías dice eso, fue acusado de traidor. Dice que su mensaje rompió el corazón. Nunca logró que nadie se convirtiera. Fue llamado muy malo. Imagínense que yo diga, mira, pero aguanta. Aquí está Dios en este proceso. Y entonces eso partió, por eso que se dice que Jeremías tenía corazón de madre. Él lloraba por todo. Él intimidaba con Dios y lloraba por todo. Jeremías le tocó predicar y profetizar en la época de Judea, en momentos en que estaba una gran catástrofe, una conmoción de la situación política, época de crisis, donde había cambios e inseguridad, el país con crisis difícil. Dios quería salvar al pueblo y el pueblo estaba distraído. Dios quería que el pueblo buscara su presencia y el pueblo no buscaba su presencia. Dios quería evitar ese castigo que le venía al pueblo. Y Dios permitió todo eso. Dios lo que quería era que miraran su rostro, que buscaran su presencia. Su mensaje era uno de castigo y condenación, era muy honesto. Mira como yo pongo mi palabra en tu boca, hoy te establezco sobre pueblos y reyes para arrancar. Y hoy es plaza fuerte, columna de hierro, muralla de bronce, frente a todo, le comunica fuerza ante las dificultades. Mira como Dios le habla a Jeremías, esas eran palabras. Pero mira las imágenes, cómo estaba el pueblo, adorando otros dioses. Santo es tu nombre. Su ministerio fue sufrido, el ministerio de Jeremías fue muy sufrido, tuvo que pasar arresto en su casa, se le prohibió hablar en público, fue arrojado en una cisterna vacía, fue perseguido por los de Anató, fue considerado un traidor. Mira todo lo que sufre un hijo de Dios, un ministro de Dios. ¿Cuántos Jeremías no hay en estos tiempos? ¿Cuántos? Jeremías tendrá sus dudas, será incomprensivo, perseguido, acusado, pero Dios era quien lo guiaba. Dios guiaba su vida. Este es el tercer principio, deja que Dios guíe tu vida. Esos mensajes, fíjate, Jeremías 6:10, ¿a quién hablaré y advertiré? ¿Quién escuchará? Tienen tapados los oídos, no pueden escuchar, se avergüenzan de la palabra, no les gusta escuchar, dice Jeremías 6:10. Mensaje suave, no hermano, no cambie, Dios te ama. A que se le hable solo las cosas que le gustan en la iglesia. Dios no quiere eso. Dios quiere que se hable la verdad en la palabra, donde los medios hay gente y hombres de Dios que son Jeremías y que están como hablando la verdad por la boca, son tocados sin rodeos.
que lo que hace sentir, pero que son mensajes de Dios. Mira el mensaje de Jeremías, además de las naciones. ¿Qué es eso que estás viendo? Sométete al yugo del rey de Babilonia. Eso lo mandó Dios. Dios le dijo a Jeremías, dile al pueblo que se someta al yugo del rey de Babilonia, porque sus países han sido puestos en manos de Nabucodonosor, y cualquier rebelión contra él es rebelión contra mí. Oh santo mi Dios. O sea, que Dios los manda a que respeten las autoridades que en ese momento estaban mandando, que sabemos que no eran de Dios, pero que Dios había dicho. Eso lo dijo Jeremías. ¿Por qué? Que se sometan al yugo, que es lo que quería, es que, pero ellos no les gustó. Ahí búscalo en la Biblia, 27:2. Así me ha dicho el Señor, hazte con yundas y yugos y póntelos en tu cuello. Míralo cómo estaba. ¿Para qué? Para diciéndole a Dios, háganle caso a Nabucodonosor, que Dios dijo que le hagan caso, que se sometan. No hicieron caso. Fue Dios quien puso a las naciones bajo el mandato de Nabucodonosor. Fue Dios durante cierto número de años, pero la gente no buscó a Dios. Cuando concluye el tiempo fijado por Dios, también caerá Babilonia. Dios va a tumbar ese Nabucodonosor, pero en el tiempo. Pero Dios vio que toda rebelión fue inútil, y Él le daba mensajes. La visión de la olla se vuelca dispersando todo el contenido. Todo eso es que venían las invasiones de Nabucodonosor. Dios dice, yo soy el alfarero, búscame, haz vasilla de trigo. Era Dios tratando con el pueblo, pero no hubo manera. Jeremías le tocó dar el mensaje de juicio. ¿A quién le gusta dar un mensaje de malas noticias? A nadie. Fíjate, símbolo de la resta, pero Dios dice,